Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me corresponde exponer sobre baja talla. Mi nombre es Diego Salazar y estoy a cargo del doctor Martínez. Tenemos un cronograma el cual se presentan las generalidades, epidemiología, factores de riesgo, causas, su diagnóstico, manifestaciones clínicas y su respectivo tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a definir lo que es baja talla? Bueno, primeramente, el retraso en el crecimiento se define como una estatura inferior en dos o más desviaciones estándar a la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS. En niños menores de 5 años vamos a usar los patrones de la OMS, en mayores de 5 años los de la NCHS. Es un proceso biológico y es el más característico de la edad pediátrica y se extiende desde que hay concepción hasta la finalización de la maduración esquelética y sexual con trabajo del cierre de cartílagos. ¿Qué sucede con la baja talla? Tiene intervención multifactorial, tiene intervención nutricional, psicosocial, hormonal, entre otras cosas que posteriormente vamos a ver. La epidemiología bueno, es una enfermedad o es una característica muy común realmente, es aproximadamente en el 22% de la población menores de 5 años, afecta a 162 millones de niños, con predominio en Asia Meridional y África subsahariana. Aquí en Latinoamérica hay un predominio de aproximadamente entre un 10 a un 15% de niños menores de 5 años. Como factores de riesgo, entonces, bueno, está el bajo peso al nacer, porque ya vienen con cierta predisposición a tener bajo peso siempre y cuesta mucho, bueno, cuesta como tratarlo. Tenemos lo que es la ausencia de lactancia materna por todos los minerales, anticuerpos, todo lo que ofrece y posteriormente protección de todas las infecciones que pueden suceder y disminuir, bueno, causar la baja talla en los pacientes. Tenemos pacientes con infecciones congénitas, como puede ser el caso de TORCH. Tenemos pacientes con restricción del crecimiento intrauterino porque afecta la primera fase del crecimiento, que ahorita la vamos a ver, y bajo nivel socioeconómico y analfabetismo debido a que pues la causa más común siempre va a ser baja talla por desnutrición. Entonces, estos dos tienen mucho que ver con eso, pues debido a los pocos recursos que se tienen y al poco entendimiento. Como causas, entonces, volviendo un poco, vamos a dividirlas en cuatro: en prenatales, postnatales, enfermedades crónicas y enfermedades endocrinas. También hay enfermedades cromosómicas. Prenatales tenemos lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, alteraciones cromosómicas, displasias esqueléticas, osteocondrodisplasias. Postnatales tenemos lo que es, como ya hablamos, el hipoaporte, la mala nutrición, también malos hábitos alimenticios, malos hábitos de sueño, que es muy importante por el eje entre la hormona de crecimiento, hipófisis, y la Insulin-like growth factor, que la vamos a llamar IGF posteriormente. Tenemos trastornos de alimentación. Se ha visto que niños, no es muy común pensarlo, pero ya, claramente hay niños con anorexia nerviosa, déficit de zinc, estrés, porque inhibe mucho lo que es la hormona de crecimiento. Tenemos enfermedades crónicas, como la puede ser en las enfermedades renales, insuficiencia renal crónica, enfermedades cardiopulmonares, SIDA, enfermedades hematológicas, procesos tumorales que también afecten este eje. Y enfermedades endocrinas como hipotiroidismo, una diabetes mellitus mal controlada. Tenemos también déficit de la hormona de crecimiento o del IGF. Y también está la pubertad precoz. Bueno, este es el modelo de Calvert que se instauró a finales de la década de los 80. Este lo que hace es ordenar un poco las etapas del crecimiento. Entonces, él las divide en tres etapas, que es la etapa uno, que es la fetal slash primera infancia, la etapa 2, que es la etapa, bueno, el componente prepuberal, y el componente puberal, la etapa 3. Entonces, hablando de la etapa uno, bueno, la etapa fetal no depende del genotipo, no tiene nada que ver, sino que más bien se enfoca en que, en cuánto espacio hay para que el bebé o el feto crezca. Entonces, depende mucho de nutrición, de la función placentaria, este, madres con hipertensión, con diabetes, que ya la función placentaria se afecta, aquí afecta. Después del nacimiento ya se va a instaurar lo que es el genotipo, entonces por eso los pacientes tienen un crecimiento muy rápido. Realmente en el primer año crecen, lo esperado es que crezcan
por lo menos 24 o 25 centímetros, porque aquí está funcionando lo que es la nutrición y el genotipo. Aquí en el crecimiento fetal influyen lo que es la insulina y también el IGF. Aquí no influye todavía la hormona de crecimiento. Pasando un poco, bueno, pasando la parte al componente prepuberal, entonces ya aquí el principal regulador siempre va a ser el genotipo. Los niños con talla baja tienden a crecer con una velocidad un poco inferior al percentil 50. Y otro regulador aquí ya es este eje de la hormona de crecimiento con la IGF y el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, el hipotálamo libera lo que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la de hipófisis o hipófisis anterior secreta hormona de crecimiento y esta hormona viaja por el torrente sanguíneo. Entonces, cuando llega a hígado, este, el hígado secreta lo que es el IGF, que este ayuda mucho a lo que es el componente muscular y esquelético del cuerpo. Y entonces también están las somatostatinas, que son las que inhiben este crecimiento, bueno, esta secreción de hormona de crecimiento para que siempre haya un balance. También influyen en esta etapa prepuberal lo que son hormonas tiroideas, vitamina D, andrógenos suprarrenales, pero en menor medida. Y tenemos el componente puberal se instaura en niñas, bueno, en los dos cuando hay el famoso estirón puberal, pero en niñas lo podemos diagnosticar cuando ya les aparece el botón mamario y bueno, en niños cuando ya el volumen testicular alcanza los 4 milímetros. En esos pacientes ya en etapa puberal le crecen aproximadamente hombres entre 25 y 30 centímetros y las mujeres aproximadamente entre 23 y 27 centímetros. Entonces es cuando más hay alcance, por decirlo así, de crecimiento. Entonces tenemos que tener estas tres fases muy presentes porque todas nos dicen, pues puede explicarnos fallos en diferentes hormonas o en diferentes circunstancias. Entonces, vamos a hablar un poco de las hormonas. La hormona de crecimiento se secreta en hipófisis anterior y en forma de pulso. Se secretan aproximadamente 4 a 6 pulsos por día, principalmente en el sueño. Y en menor medida cuando se hace ejercicio y hay estrés fisiológico, pero principalmente es en el sueño. Entonces, bueno, después vamos a hablar, pero en niños que tengan mal sueño, malos hábitos, esta hormona no se secreta de manera adecuada, no se secretan en los pulsos que deberían ser, y por eso los niños tienen baja talla. Tenemos las somatomedinas, que son producidas en el hígado, y su producción baja antes de los 6 años y vuelve a aumentar durante la pubertad. Tenemos las hormonas tiroideas, que son importantes para lo que es maduración cerebral, indispensables para el crecimiento. Eh, Eso también nos afecta porque una de las causas es el hipotiroidismo, entonces tenemos siempre que tenerlas presente. Hay acción sobre cartílagos, síntesis de mucopolisacáridos e incorporación de calcio en la osificación del cartílago. También tenemos las hormonas sexuales que regulan el crecimiento longitudinal y cambios en las proporciones de músculo y distribución de grasa en el cuerpo y otras en menor medida que ya van más a la parte fetal, que es el lactógeno placentario humano, que lo secreta claramente la placenta, y la insulina que regula el metabolismo de la glucosa. Diagnóstico, entonces, en la parte derecha tenemos unos criterios para poder diagnosticar baja talla. Entonces tenemos 4 criterios, que es tallas por debajo del segundo percentil, bueno, menos de 2 desviaciones estándar en el percentil 2 y el 3 para edad y sexo y etnia. También tenemos que tenerlo muy presente porque también tenemos que considerar posteriormente lo que es un retraso constitucional del crecimiento, que después lo vamos a hablar. También tenemos las tallas que aún estando entre más o menos los 2 percentiles para la población general se sitúan por debajo del crecimiento correspondiente que le toca a él con su talla diana, que ahorita vamos a ver cómo sacar esa fórmula, que es la talla genética con respecto a los padres, al padre y la madre. Tenemos la expectativa de talla adulta, que es la predicción, ¿verdad? Con esta talla diana y está por debajo de ella. Y una velocidad de crecimiento inferior al percentil 25 para edad y sexo, pero mantenida siempre por 2, 3 años. Entonces, el examen físico, tenemos que hacer de talla, peso y la más importante, que es la velocidad del crecimiento. Proporciones corporales, siempre perímetro cefálico, desarrollo puberal. Cuando hay déficit de hormona de crecimiento, a veces se puede asociar a un parto por cesárea, por antecedentes a enfermedades renales, tiroideas, sistémicas y mala absorción, que los vamos a ver después. Y hábitos, tomar en cuenta los hábitos del paciente, sus características socioeconómicas, el ambiente psicoactivo por alguna deprivación psicosocial, que también es un factor de retraso en la talla y antecedentes heredofamiliares. Realmente, en lo que más uno se debería enfocar
es en la velocidad del crecimiento, porque esa es la que nos dice, nos va indicando cómo va progresando el paciente. Hay casos, por ejemplo, en la literatura que revisé, pero que todavía está en estudio, que hay pacientes que por algún tipo de estrés, de enfermedad, pongamos un caso, una infección grave o un tipo de cáncer, al paciente pues lo retrasa en su crecimiento y el cuerpo, eventualmente cuando logra salir de esa noxa, el cuerpo tiene la capacidad de producir de manera natural, no como una compensación, pero sino más como natural, más hormona de crecimiento y volver a tratar de equiparar al paciente en la talla que debería estar. Entonces siempre tenemos que ir viendo las velocidades de crecimiento porque si no aumentan, no suben, hay algo que está pasando, ¿verdad? Tenemos que analizar las curvas de crecimiento. Siempre tenemos que, y hay muchos errores en la fiabilidad de las mediciones, siempre tenemos que hacerlas de manera exacta o casi exacta, porque bueno, nos dicen mucho, ¿verdad? Un pequeño error nos puede hablar de que algo sucede o algo sucedió. Tenemos que ver la talla absoluta, la velocidad de crecimiento y la relación de peso-talla. Es muy importante la relación de peso-talla porque se ha visto que en casos donde es mayor a lo que debería ser, está asociada a las enfermedades endocrinas, que no son las más comunes, realmente son un 5% de todas las enfermedades o todas las causas de baja talla, pero si ya tenemos una relación de peso-talla aumentada, entonces este, nos habla de eso. Y aquí está la talla diana o el potencial genético, que es una fórmula que debemos hacer para sacar una estatura esperada a los pacientes. Entonces lo que vamos a hacer en hombres es sumar la talla del padre con la de la madre, sumarle 13 y restar este resultado entre 2. Y en mujeres lo que vamos a hacer es lo mismo, pero restarle 13 realmente. Entonces, lo esperable es que los niños estén entre más o menos 10 centímetros de este potencial genético, porque así nos podemos guiar con las tablas y los criterios que anteriormente mencioné para poder ver si realmente es normal que el niño sea un poco más pequeño de lo que dice, digamos, este potencial genético o ya es patológico. Estudios complementarios, entonces vamos siempre a hacer hemograma completo y velocidad de eritrosedimentación, creatinina y orina completa. No siempre vamos a hacer TSH y T4 libre, prolactina y anticuerpos antitransglutaminasa y anticuerpos antinomicio, que esos últimos son buscando celiaquía. No siempre vamos a hacer todos los exámenes, no son de rutina siempre, a excepción claramente del hemograma, velocidad de eritrosedimentación, porque siempre tenemos que ir enfocados en la causa que estamos sospechando. En pacientes, por ejemplo, hipotiroidismo, que aunque ya es una enfermedad, digamos, si es congénita, por, la vamos a ver por el tamizaje neonatal, pero puede ser adquirida como una tiroiditis de Hashimoto, entonces aquí en donde podemos hacer las hormonas tiroideas. También prolactina, así pensando siempre en una disfunción del eje que hablamos anteriormente, pero no siempre vamos a hacer todo de golpe, porque no es necesario, tenemos que ir enfocados en la causa. Otros exámenes puede ser la ósea, valoración de los centros de dosificación epifisiarios y compararlo siempre con los estándares establecidos para la edad. Entonces, también tenemos uno muy importante que es la envergadura, que lo que hacemos es que agarramos al niño, hacemos que extienda los brazos y esta medición de la punta de los dedos tiene que ser mayor a la estatura en mayores de 8 años. Entonces, a la estatura total, ¿verdad? Entonces, si es menor, nos habla de algo. Tenemos que hacer los segmentos corporales, segmento inferior y segmento superior. Lo que vamos a hacer en segmento inferior, ¿cómo se mide? Se mide desde la sínfisis del pubis hasta el suelo. Y lo que hacemos es que a la talla total le restamos eso, ese resultado que nos dio, esos centímetros o lo que nos dé, y se lo restamos a la talla total y eso nos da el segmento superior. Cuando hay disfunciones o dismorfias, este resultado o esta diferencia es muy evidente, ¿verdad? También permite ver displasias esqueléticas y retraso en la pubertad. Entonces, bueno, hablando ya un poco de las manifestaciones clínicas, tenemos o variaciones normales del crecimiento o variaciones patológicas. Entre las normales se encuentran baja talla y retardo constitucional. Entonces, aquí tenemos una tabla comparativa. En la baja talla, la talla es menos del percentil 3 y en el retardo constitucional puede ser igual.
o menos del percentil 3. En la baja talla, la velocidad del crecimiento por año va siendo normal y en el retraso constitucional menos de 5 centímetros por año. En las enfermedades sistémicas endocrinas tienen que estar ausentes en los dos porque recordemos que esas son variaciones normales del crecimiento, entonces no pueden estar presentes. La edad de empuje puberal, el empuje puberal, como hablamos anteriormente, el estirón, en la baja talla es normal y en el retardo es retardada. En los hombres se da en más de 14 años y en las mujeres más de 13. Normalmente debería suceder en hombres a los 10 años, no en mujeres a los 10 años y medio y en hombres entre los 11 y medio, 12. Entonces aquí pues hay un retraso. La edad ósea en la baja talla es adecuada a la cronología, es igual y en el retardo es atrasada. Y antecedentes familiares, siempre pues en baja talla vamos a ver padres que normalmente van a ser pequeños y en el retardo constitucional, padres o que al hacer historia clínica nos van a expresar que también tuvieron algún tipo de retraso puberal. Ya pasando a lo que son las manifestaciones patológicas, entonces tenemos lo que es la baja talla por desnutrición, que es la causa más común. Puede ser voluntaria, puede ser por estrés, psicógena o por enfermedades crónicas. Puede haber síndrome de mala absorción, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer, cuando sospechemos de eso, exámenes enfocados en eso. Puede haber gases aumentados por cardiopatías e infecciones crónicas. Y vamos a hablar de dos enfermedades que son kwashiorkor y marasmo, que ahí abajo vamos a compararlas ahorita. El kwashiorkor es una elevada hormona de crecimiento, pero bajo IGF-1, y el marasmo son niveles normales o bajos de hormona de crecimiento. Rápidamente, compararlos, el marasmo se da en menores de un año y el kwashiorkor en mayores. En kwashiorkor los pacientes tienen edema, no es que no comen, sino que comen mal, pero casi no comen proteína. Entonces, andan como un tipo de inflamación abdominal, tienen cara de luna, se da mucho bueno, realmente en todo el mundo, pero donde principalmente se da es en zonas de guerra, porque los pacientes no comen proteínas, solamente comen como pan, carbohidratos. Estos pacientes tienen hepatomegalia, tienen distensión abdominal y el marasmo, los pacientes realmente casi no comen del todo. Hay bajo tono muscular, es de evolución más crónica, el kwashiorkor es más agudo. Estos pacientes son cabezones, realmente se ven cabezones porque tienen un bajo tono muscular, cabello fino, piel fina y seca, este, y es de peor pronóstico que el kwashiorkor. Tenemos lo que es la deprivación psicosocial. Esto es en niños que están institucionalizados porque están en constante estrés. Entonces, niños del PANI, niños que estén en estas instituciones, siempre tenemos que tomar esta en cuenta primeramente junto con la nutrición. Tal vez algo no comen bien, pero bueno, estos a veces hay retraso del crecimiento, aunque a veces pueden comer bien, aunque esté adecuado al aporte calórico. Hay disminución de las reservas de la hormona liberadora bueno, no, perdón, de la hormona del crecimiento y la hormona enocorticotropa y reducción también del IGF-1. Estos se dan en niños mayores de 3 años y velocidad lenta o mínima. Hablando un poquito sobre endocrino y cromosomopatías, vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Turner, solo se da en mujeres, se da entre 1 a 1500 niñas nacidas vivas, es una disgenesia gonadal. Bueno, se me olvidó decir que otro de los exámenes que tenemos que hacer pensando en la causa siempre es un cariotipo, ¿verdad? Entonces, bueno, en ellas el cariotipo que hay es el cariotipo 45X0. Ellas tienen talla normal al nacer, pero desaceleran y no van a presentar el estirón puberal. Entonces son mujeres con estatura muy baja, cuello corto es característico con la implantación baja del cabello, orejas prominentes y areolas separadas. Y hablando sobre endocrinopatías, tenemos el hipotiroidismo. Esos pacientes muchas veces lo único que van a presentar es baja talla. Aquí puse ciertas manifestaciones como sequedad de piel, constipación, desánimo y alteraciones menstruales, pero no siempre sucede así. Entonces aquí es donde tenemos que sospechar y enviar lo que es las hormonas tiroideas. Tenemos otra muy común, que es el hipercortisolismo. Los pacientes tienen cara de luna, relleno temporal. Son pacientes que presentan hipertensión, entonces este es un diagnóstico casi muy confirmativo de hipercortisolismo, hirsutismo y acné, ¿verdad? Y también tenemos lo que es el déficit de hormona de crecimiento, que puede ser o congénita por algún tipo de malformación del sistema nervioso central o adquirida por algún tipo de tumor, entonces que me está desviando
el eje, puede ser idiopática, pueden haber algún trauma eh, en esa zona, digamos, en zonas craneales, entonces, con algún daño al hipotálamo o a la hipófisis y también infecciones. Esos pacientes tienen una talla baja proporcionada porque al no secretarse, entonces no hay dismorfia, por decirlo así, pero tienen una velocidad de crecimiento naturalmente disminuida y ellos tienen una fase característica que es frente amplia, prominencia frontal y occipital, nariz cóncava y boca pequeña. Esos pacientes pueden tener hipoglicemia, tienen micropene y pueden tener distribución troncal de grasa corporal. Hablando sobre las enfermedades sistémicas no endocrinas, entonces tenemos las gastrointestinales, como es mala absorción, celiaquía, enfermedad inflamatoria, colestasis. Entonces, algo que no me esté absorbiendo bien los nutrientes que el paciente está recibiendo, ¿verdad? Siempre hay que descartar aquí el hipoaporte. Tenemos las anemias, la anemia ferropénica, la talasemia, las anemias hipoplásicas. Las cardiopatías, como vimos, generan un gasto muy alto calórico, entonces hay comunicación de cámara, bueno, puede ser una de ellas la comunicación de cámara de izquierda a derecha, con hipertensión pulmonar, entonces estos pacientes tienen gasto calórico muy alto. Las neumopatías, como puede ser enfermedad obstructiva bronquial crónica, uso de esteroides sistémicos y también fibrosis quística, aunque esta es detectada en el tamizaje neonatal. En nefropatías, algún defecto en la concentración de orina, acidosis tubular renal, e infecciones crónicas pueden ser tuberculosis, puede ser por parásitos. Entonces, el tratamiento nosotros tenemos que dirigirlo siempre a tratar la causa, eh, no dar un tratamiento general, sino ir directamente a la causa. Entonces, en muchos casos, con un estilo de vida saludable, como vimos anteriormente, el sueño, el eje de hipófisis, hipotálamo, hormona de crecimiento es el factor, si no es que el más importante. Entonces, que tengan buen estilo de sueño, ejercicio, buena alimentación. Con eso muchos pacientes van a mejorar su cuadro. En casos donde sean por enfermedades ya gastrointestinales, de cardiopulmonares, ya tenemos que referir a ese servicio para que traten la causa. Y también, bueno, puede haber el tratamiento con hormona de crecimiento, puede haber tratamiento con andrógenos e inhibidores de aromatasa. No, eso ya le corresponde al sistema endocrino, bueno, al servicio endocrino. Lo que vi que se da normalmente de hormona de crecimiento es 0,06 miligramos por kilo, 2 veces al día, por vía intramuscular. Y también tenemos el tratamiento quirúrgico, que ya va como a un tipo de alargamiento óseo, pero no siempre es el caso, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a referir al servicio de endocrinología? Cuando haya un déficit de hormona de crecimiento, que lo diagnosticamos nosotros, un síndrome de, bueno, cromosomopatías, hablamos de Turner, pero también está Prader-Willi, está el síndrome de Noonan, el síndrome de Leri-Weill, en insuficiencia renal crónica, en la baja talla que es idiopática y en pacientes pequeños para edad gestacional sin crecimiento compensatorio, pero después de los primeros 2 años de vida. Esta fue la bibliografía que utilicé. Muchas gracias.